Jeje, ¿qué tal? Muy buenas noches con todos. Soy Kiyoshi y por allí está Corvo. Este es Proyecto Cero. Bienvenidos a este humilde podcast. ¿Cómo estás, Corvo? ¿Qué cuentas por allá? Muy bien, Kiyoshi. Aquí pues otra vez un día más, o mejor dicho, una noche más, ya siendo las casi 11:30, casi las 12 de la noche. Ya podemos empezar con el programa que pues tanto nos gusta. Y hacerla, por así decirlo, es un momento especial. Vamos a hacer la continuación de uno de los temas que hemos dejado, digamos, a medias, ¿no? Vamos a hablar El de segundo programa. la segunda parte de hospitales aterradores. Machuto, machuto. Muy chato, muy chato. Muy chato y machoto, machoto también. Machuto. ¿Y qué Machut. tal, bro? Ujú. ¿Qué tenemos para hoy? ¿Qué nos has preparado para hoy día? Bueno, les he traído pues algunos hospitales que he investigado y son bastante aterradores, la verdad. Y también hay algunas historias que les he traído por ahí y también quizás si es que hay tiempo y, y todo va bien, podemos Mm. hablar de lo que pasó, mejor dicho, vamos a hablar de un hospital que se hizo incluso tan famoso que hasta le hicieron película. Uy, sí. Ujú. Y bueno, entonces empezamos. Vamos a Este es pop. empezar. Vamos a empezar con el top. Bueno, no es un top, pero ahí va, ¿no? El top uno. Exacto. No, top 1 no sería, top 1 sería el último de todos. Déjame ver dónde está la imagen. Ahora sí. El hospital de Pripyat. El Piaj. Un momento. Ahí está. El hospital de Pripyat, ubicado en Pripyat, obviamente, Ucrania, anteriormente la Unión Soviética, era un hospital que estaba en la ciudad próxima a la central nuclear de Chernobyl. Uy, Jordi. Sí, todo el mundo recordará lo que pasó en Chernobyl. La tragedia que pasó, que por distintas razones el reactor falló y dejó básicamente inutilizable por varios cientos, por varias décadas, creo que hasta por cientos de años, de radiación al lugar de, pues, de Chernobyl. Y pues uno de los hospitales que estaba más cerca del desastre fue el hospital de Pripyat. Este hospital tuvo la desafortunada... eh, estuvo en el momento pues que se dio la tragedia de Chernobyl, por lo cual sufrió los efectos pues más directos del propio accidente que ocurrió el 26 de abril de 1986 y sus habitantes tuvieron que ser evacuados para protegerlos de la gran radiación. ¿Eso qué tiene de aterrador, me dirás? Pues lo aterrador no es lo que pasó en en ese momento de pues el, el incidente. Lo aterrador es que hasta hoy en día se pueden encontrar, por así decirlo, em, paseos o guías de turismo en los cuales te hacen entrar a este tipo de lugares, incluyendo al propio hospital de Pripyat. Como un También, tour. básicamente como un tour. ¿Y, Ala. ¿Y cuál es el problema? Pripyat normalmente está un poco más alejado del lugar de Chernobyl, sí, pero aún así tiene niveles de radiación bastante altos y no se recomienda llevar ningún objeto cerca de ahí como recuerdo ni nada. Todo lo que está ahí no se debe tocar. No debes llevarte nada, ni siquiera una pequeña hoja del suelo, nada. Todo debe Ni, permanecer ahí. ni una Por piedrita, nada, nada. nada. Hasta básicamente te hacen una limpieza total. No sé si han visto el video de Luisito Comunica cuando fue acerca de Chernobyl.
Ya. Mm, Pues ahí se ve que, pues, si bien hay bastante radiación aún en esos centros, los lugares cercanos a Chernobyl, tiene que haber un control bastante exhaustivo con respecto a hasta dónde se puede llegar, qué se puede hacer y todo. Cosa que las personas que hacen este tipo de tour, que supongo, ¿no? Que los atraerán diciendo que es más barato y todo, les puede llegar este problema de que se pueden llevar algo o de plano meterse a este lugar que no está habilitado para transitar. Pero eso no es lo peor. Hay ¿cuál? personas que, ya sea por necesidad, ignorancia o distintos otros factores, entran a estos, no, sea, no solamente a este hospital, sino cerca de estos lugares llenos de radiación para poder llevarse objetos y venderlos. Ya sea Mm, equipo médico, ya sea el metal, no sé, todo lo que puedan encontrar algo de valor, se lo llevan y pues tratan de sacarle provecho. Cosa que no se debe hacer debido a lo inundado de radiación que está. Y ya no tengo que mencionar los efectos de la radiación. Mutaciones en el ADN, desactivación completa del sistema inmunológico, eh, ¿qué más? Pues problemas en la piel, distintos tipos de cánceres. Aunque creo que no puedo decir eso en YouTube, pero bueno. En sí, no hay bueno, nada bueno con llevarse nada de Chernobyl. Y menos de este hospital. Y como dije, lo aterrador de este lugar no es solamente el aire tétrico que se respira ahí, sino que es también la radiación y bueno, hay historias de las personas que han llegado a pasar cerca de ese lugar y de noche se puede escuchar aún lamentos, un poco lo típico que se dice de estos hospitales, lamentos, gente que pasa por ahí, personas con batas, etc. Pero para mm, mí lo más aterrador de este lugar es de que hay personas que entran ahí sin saber, gracias a la malicia de otras personas, y pues básicamente quedar con llevarse algo más que un recuerdo de ese hospital. Chernobyl. No. Ujú. Y bueno, ese fue el hospital de Pripyat. Sigamos con el otro hospital aterrador. ¿Cuál es? El hospital, el Waverly Hills Sanatorium. Eso ya lo hablaste tú en el anterior podcast. No voy a ahondar mucho en esto, pero básicamente este lugar siempre tuvo un aire aterrador. Siempre tuvo este aire de que algo andaba mal. O de que no era el mejor lugar para, pues básicamente, em, ir a atenderse. Ya hablamos de ese tema anteriormente, así que pues voy a avanzar con el otro. Que este sí me pareció bastante interesante. A ver, déjame ver dónde está. Ahí está. El Hospital Psiquiátrico de Gonjam. Ubicado Goncham. en Gyeonggi-do, de Corea del Sur, fue el psiquiátrico más... A ver, es el más famoso creo que de todos estos que voy a nombrar, pero no necesariamente el más aterrador. ¿Qué pasó en este hospital? En sí, vamos a hablar un poquito de él. Fue inaugurado en Mm, 1982 y se dice que cuando entró en funcionamiento y empezó a recibir pacientes, todo marchaba bien. Todo marchaba pues mm, con bastante normalidad y pues todo dentro de lo que se podría esperar de un hospital. Hasta que llegaron rumores. ¿Qué rumores? ¿cuál? Los rumores de que, bueno, primero los familiares no recibían información respecto a sus enfermos de sus familiares que estaban internados. Tú puedes decir, bueno, es relativamente normal que pues por algún motivo de logística, etc., no, no se informe a los familiares sobre algún tema. Pero ya no era con uno, ni con dos, eran con prácticamente todos. Con todos. Ujú. Y bueno, lamentablemente
Las personas iban a buscar información al propio hospital y se encontraban con la desagradable sorpresa de que ese familiar había dado un paso al costado. Eso es lo que había pasado en ese psiquiátrico, pero no quedó ahí, sino que se dice que todas las noches que llegaban, se escuchaban ruidos extraños, golpes y gritos, y a la mañana siguiente siempre habían fallecido. Siempre. ¿Por qué? Nadie sabe. Ese es uno de los rumores que se cuentan. Y también hay otro de esos rumores. ¿Cuál? Pues se dijo que los enfermeros eran que los enfermos eran tratados de manera muy cruel y que las instalaciones estaban poco a poco cada vez más deplorables. Estaban cada vez siendo más descuidados. No era como al inicio. Los rumores apuntaban a que los culpables de todo era el dueño del hospital, quien tenía cambios de humor muy bruscos en su personalidad. Algunos de los que trabajaban con él llegaron a decir que sus cambios de humor, combinados con su comportamiento extraño, eran básicamente la raíz de todo el problema. Supuestamente se dice que él estaba poseído por seres del más allá, que tomaban control de su cuerpo y sus acciones, obligándolos a cometer terribles actos. He ahí por qué los familiares poco a poco fallecían, tenían, no se les decía a los demás familiares sobre la situación de los pacientes, el estado deplorable del hospital, los extraños gritos de noche. Es lo que, según se dice, es lo que explica todos estos rumores. Pero como digo, siguen siendo solo rumores. Y eso sí, los enfermos no eran los únicos perjudicados en el hospital. Se cuenta que algunos de los médicos que trabajaban ahí pasaban sus primeros días con total normalidad, hasta que después de un tiempo es como si el propio hospital les contagiara digamos, este sadismo o esta mala energía, que empezaban a mostrar signos de desorientación, y no solo eso, sino que también una especie de pánico que los obligaba a buscar salidas que finalmente pues terminaban mellando su salud mental y preferían privarse ya de la vida. Y hablamos de los propios enfermos, que ellos mismos buscaban su propio fin. Ahí mismo se mataban, se autoaniquilaban. Ujú. Algo fuerte, ¿ah? Imagínate, no solamente era por el tema del propio dueño del hospital, sino también había algo ahí. No se sabe exactamente. ¿Qué cosa había ahí? Aún no se sabe. Como, como un ser, como un ente, algo así. Bueno, siempre en todos los hospitales, siempre hay una historia de que alguien vio a un fantasma, alguien vio a un paciente que no debía, sillas, camillas que se mueven, porque bueno, mm, todos sabemos que en el hospital todos empezamos. En cierta manera todos hemos llegado ahí y desgraciadamente todos terminaremos en un hospital. Ahí es donde siempre empieza y termina la vida en algunos casos. Y pues ese tránsito de personas que tanto llegan a este mundo o se despiden de este mismo es el causante de que haya tantas energías en los hospitales. Es normal, es prácticamente algo natural de los hospitales, pero aquí, aquí de verdad pasó Ujú. algo extraño. Como que podría haber pasado. Ujú. ¿Qué es esto que pudo haber pasado? Lo único que se me ocurre es de que si estamos hablando de que el propio jefe estaba
ya no, vamos a decirlo así, estaba poseído a falta de un mejor término de lo que le habrá pasado y que pues Ya. siempre, que también varios de los pacientes tomaban la decisión de quitarse privarse de este mundo y todo esto debe ser de que ha habido algún cambio en la energía de ahí. Quizás haya pasado algo antes de que fuera el hospital. Es decir, tendremos que ver qué ha pasado antes de que construyeran el propio hospital. De repente era algún cementerio, era usado para otros medios, o quizás esto ya es más especulación, pero ¿qué tal si es que ahí se hacían rituales? ¿Cómo? No sé mucho de Corea, la verdad, pero si en algún momento ha habido rituales, ha habido algún tipo de estos, pues, así como nosotros hacemos amarres, hacemos brujerías y todo esto, ¿qué tal si es que se hizo ahí ese tipo de trabajos y se hizo por mucho tiempo y por alguna razón alguien quiso construir allí el hospital? Mm, muy buena pregunta, ¿no? Ujú. Porque al fin y al cabo, aunque también creo que hay un pequeño caso también creo acá en el país, donde, no, sí hubieron varios casos, ¿Cuál? o creo que casos de colegios que fueron construidos, este, debajo de cementerios o algo así, Sobre cementerios, querrás decir. sobre cementerios, sí. Sí, es bueno, para mí es lo único que podría explicar esto, ¿no? De que algo habrá pasado antes de ese hospital. Sí, ¿no? Ujú. Es lo que debe ser, es lo único que se me ocurre. A ver, ¿qué más tenía de este hospital? Ah, sí, el hospital fue cerrado en 1996. Sin más y sin más, el propietario huyó para evitar responder con los repentinos fallecimientos que ocurrieron en su sanatorio, tanto de pacientes como de los propios médicos que también trabajaban en ese lugar. Que bueno, ante el abandono y la falta de mantenimiento, el edificio comenzó a sufrir los daños del propio tiempo en su estructura y se derrumbaron los techos, se rompieron vidrios, las ventanas estaban salidas y bueno, lo que pasa cuando dejas un edificio sin mantenimiento. Luego, en el año 2012, la CNN Travel nombró al Hospital Psiquiátrico de Gonjam como uno de los 7 lugares más extraños del planeta, lo que hizo que hubieran más visitas que, bueno, el propio gobierno había prohibido. Habían hecho una ley en la cual la gente no podía entrar al hospital de Gonjam por distintos motivos, no se sabe por qué. Simplemente estaba prohibido entrar a ese lugar. Luego fue declarado uno de los lugares más embrujados de Corea. Mm. Ujú. Pero desgraciadamente también se derrumbó el mismo 2018. El año de 2018 fue cuando, pues viendo que nadie hacía caso a la ley de que nadie entrara a ese hospital, decidieron derrumbarlo. Mm. Según dicen es por eso, porque como nadie seguía la ley y todos seguían metiéndose ahí, decidieron demolerlo. No sin antes realizar una película que es titulada Gonjam Hospital Maldito. Bien. También fue estrenada en el mismo 2018. Uy, ya. Sí, este hospital es bastante famoso. No es es uno de los hospitales más aterradores, pero no es uno de los hospitales más aterradores. Ahí hay uno un poco más, ¿no? Pero aún así es uno de los más famosos. Puedes encontrar mucha información y muchos videos en internet sobre cómo pasó esto, sobre sobre el propio hospital. E incluso, si es que te das el tiempo, puedes encontrar varios videos de cómo hacen exploración urbana en ese hospital.
He ahí porque se sabe que nadie hacía caso a la ley de que no se metieran ahí. Ay, qué miedo, papá. Ujú. Me achuto, me ¿Tienes algún achuto. video que nos puedas mostrar? Tengo el tráiler de la película, pero eso lo veremos al final del podcast. Ah, su madre. Bueno, quita la emoción, ¿ah? No, es que todavía hay algo más que decir. De acuerdo al Genial. sitio de noticias coreano de Jungang, el hospital Gonjan fue demolido el propio 2018. Es decir, que este dato de que fue demolido lo puede Ya. corroborar ese sitio de noticias. ¿Cómo es eso? El hospital digo, el sitio de noticias de Corea llamado de Gunjam había dado el dato de que el propio 2018 el hospital había sido demolido. O sea que sí, es completamente cierto esto de que fue demolido. Si ven por ahí un video que ronda, que pasa del 2018, pues es probablemente haya sido. Se preguntarán, ¿por qué entonces hay videos de más del 2018? Son videos que o ya estaban grabados o ya después de un tiempo han sido grabados antes del 2018 y luego después del 2018 fueron estrenados. Mm, A ver, ¿qué más? La investigación de tal. A ver, ¿qué más tengo? Mm, no, nada más. Esto sería todo del hospital. Es bastante interesante ver todo lo que pasó ahí. Hay un montón de historias. Hay personas que han entrado ahí y dicen que han escuchado como susurros y personas como llamándolos, pero nadie está ahí. ¿cómo es eso? Y siempre se ¿Cómo encuentran es a eso? personas disfrazadas, no disfrazadas, sino personas con las batas de pacientes rondando por ahí. Mm, pero qué miedo. ¿Han visto almas, espíritus? Los espíritus chocarreros, mi hijo. Ah, a ver, déjame ver. John. Ah, sí. Ok. Este para mí es el hospital más, más aterrador que pueda haber. Que más que el tren, más que el hospital psiquiátrico de Gonjan, que prácticamente todos estaban ahí esperando simplemente el día de dejar este mundo atrás. Pues Ya. sí, hay uno más aterrador. El Hospital Trenton State Hospital de New Jersey, Estados Unidos. ¿Por ¿Por qué qué es, dice que es un terror? sí, ¿por qué es tan más tenebroso que ese hospital? Muy fácil. Porque, Si bien en el hospital anterior se hablaba sobre eh, eventos paranormales sin explicación y que al final nunca se pudo esclarecer qué pasó exactamente ahí, aquí se sabe todo. Está totalmente documentado. no, Es decir, que todo lo que pasó ahí está es 100% real. ¿Qué pasó ahí? Bueno, ahí había un tal doctor Henry Cotton que básicamente tenía doble profesión, era doctor y carnicero, no tengo otra manera de decirlo. A ver, al principio de la década de 1900, habían rumores de pacientes que eran abusados, descuidados o de plano, pues, transgredían su libertad íntima. Los pacientes a menudo quedaron confinados o encadenados durante largos periodos de tiempo. En la década de 1940, las reformas tuvieron lugar en el hospital. El hospital recibió más críticas por el tratamiento de los pacientes cuando, ya en el 51, se descubrió que el paciente John Crabb, un inmigrante de 59 años de Dinamarca, no estaba clínicamente loco y había sido encarcelado injustamente en el hospital y pasando por básicamente las manos del doctor Harry Cotton. ¿Y qué hacía este señor?
Lo que hacía era Este, pues entre esterilizaciones forzadas, cortaba los miembros de varias personas, extraía órganos. ¿Y con qué finalidad? Él tenía la idea, que era bastante ilógica la verdad, que los las enfermedades mentales tenían algo que ver con los órganos. Es decir, si tú estabas enfermo mentalmente de algo es porque hay un órgano que está funcionando mal. ¿Y cuál era la manera en la que podía comprobarlo? Quitándolo, como, extrayéndolo. no, Imagínate, era básicamente entrar a ese hospital y si te encontrabas con él, ya podías despedirte de tu salud. No había manera en que alguien pudiera quedar bien después de pasar por el quirófano del doctor Henry Cotton. También habían casos, por ejemplo, como el del asesinato de Stephanie Ulrich, quien trabajó como terapeuta en el hospital, pero fue asesinada y hallada muerta en el baño en el baño. ¿Por quién? Después de una larga investigación se pudo comprobar que fue por Kenneth D. Wallet, que era uno de los pacientes. Uno de estos pacientes en los cuales no se le había dejado salir para recrearse y después de entrar al baño y encontrar a la doctora, pues terminó con su existencia en este mundo. Nadie se hizo no, responsable, pasaron años y años y la familia de Stephanie Ulrich nunca recibió justicia hasta que después de una gran insistencia y una gran labor por parte del sistema judicial, bueno, no del sistema judicial, sino de los defensores de la familia, pues pudieron recibir algo de justicia y poder condenar a Kennedy Wallet. no, Es un lugar al que han pasado cosas muy, muy turbias. Es un lugar bastante pesado. ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues por eso, por los asesinatos, por las esterilizaciones forzadas, por básicamente porque el doctor Henry Cotton experimentaba con sus pacientes, extrayéndoles órganos, partes del cuerpo. Bueno, prácticamente era como meterse a la película de Fenómeno Siniestro. O sea, había una carnicería completamente. Sí, no En- había otra manera de llamarlo. Para mí, este sería uno de los hospitales más aterradores, en los cuales pues preferiría no curarme a que meterme a alguno de estos hospitales. También tengo otra historia que pasó en México. Es una historia Ah, del el hospital ferrocarrilero. hospital ferrocarrilero. Ujú. En la calle Insurgentes, en el barrio de Montecillos, se encuentra una edificación bastante llamativa, ¿no? Que hoy en día es como una escuela. Hoy en día es, mejor dicho, es una escuela preparatoria. Que hace décadas, ese lugar, el cual abrió sus puertas recién, o sea, este lugar fue construido aproximadamente en el año 1885. Estamos hablando de un hospital bastante antiguo, bueno, ex hospital. en- Fue construido e inaugurado al tiempo que se llevaba a cabo el tramo ferrocarrilero de México hacia San Luis Potosí. Por eso se le conocía como el hospital ferrocarrilero. Al paso del tiempo pasó de ser un hospital privado, porque primero era un hospital privado, pasó a ser un hospital público en el año de 1960. No, mejor dicho, en el año de 1960 se convirtió en una academia y secundaria para finalmente convertirse en la preparatoria que es a hoy en día. Y si bien el recinto es un sitio importante para el lugar en el que está, que es San Luis Potosí, se relata que parte de la interesante historia de la ciudad tiene ha incluido parte de lo que ha pasado en ese hospital. Las leyendas, los mitos que han pasado en ese hospital, todo eso ya ha sido parte
ya lo ha tomado como parte de su folclore. Mm, Por ejemplo, hay varios casos en los cuales se ha visto a una niña en la ventana y se cuenta que ella era una paciente de ese hospital que por una enfermedad ella estaba ahí en el hospital y como tenía unos mm, padres que tenían que trabajar mucho pues para poder pagar los tratamientos de su hija, no estaban mm. con ella en casi todo el día, sino que medio se turnaban. Pero llegó un momento en el que la niña tuvo que partir y sus padres nunca llegaron a tiempo. Es por eso que la niña se queda en la ventana esperando a que lleguen sus padres algún día. Cosa que nunca sucederá. Ujú, por O sea, desgracia. dicha niña nunca tuvo el caso eterno. Ujú. También Entonces, hay casos en los que se ha escuchado que en ese, bueno, ya no hospital, ¿no? Sino en el actual colegio, que es academia, el actual academia, se ve ya. que hay niños jugando en el parque, pero luego están viendo directamente a la calle y de noche. Mm. ¿Pero cómo es eso? Básicamente, pues en altas horas de la noche se puede ver a niños jugando en el parque que está cerca de esa academia, que antes era el hospital de ferrocarrileros. O sea, ¿cómo se llegó a destruir? No, simplemente se remodeló para volverse una academia. O sea, está diciendo que antiguamente era un hospital psiquiátrico y luego lo remodelaron y lo convirtieron en una academia de colegio o algo así. No era un hospital psiquiátrico, era un hospital, primero hospital alemán, suizo o algo así, y luego se volvió un hospital público, y ya para finales, en el año 1960, se convirtió en una academia y secundaria. Mm, Ahora es actualmente una preparatoria, pasó de academia y secundaria a ser una preparatoria. Básicamente, actualmente es solamente una preparatoria, y ahí se ha visto ese tipo de eventos paranormales. o sea, los niños han sido testigos de todos los eventos paranormales que han sucedido. No, 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 que las personas cuando pasan cerca de ahí a altas horas de la noche ven a niños jugando. Ah, chuña. Yo pensé que dijiste que no le había prestado tanta atención, discúlpame. Ujú. Pero yo te llegué a entender o sea, como era como tú dices, ¿no? Instituto, jugaban los niños ahí y pensé que ahí se le aparecían pues, los fantasmas. Sí, es porque se dice que allí fueron enterrados varios niños en el momento que era un hospital. Chuña, qué miedo. Ujú. O sea, a altas horas de la noche vienen los niños a jugar. Luego, pues el tema de la niña que estaba en el reflejo. ¿Qué más? También hay un señor que, bueno, hay un fantasma de un señor que aparentemente era un militar de la Segunda Guerra Mundial, el cual camina de un lado a otro entre los pasillos mostrándose siempre muy serio y bastante sereno antes de desvanecerse por completo. Tenía el Mm, atuendo militar y todo. chispas. También hay un caso que se le llama como el quemado. El quemado es un ente que puede ser visto en uno de los salones que, bueno, actualmente salones, el cual aparece estar recostado en una camilla. Imagínate, estás pasando de noche por una preparatoria y de pronto ves que hay una camilla de hospital con una persona que está con unas quemaduras terribles, está completamente chamuscado. ¿Tú cómo reaccionarías a eso? Uy, no, yo corro. No te digo, está bien. No, corro, mamá. Corro, bueno. Patitas, ¿para qué te quiero? Y bueno, y tal como pues pueden imaginar, eh, el paciente pues sufrió graves quemaduras, las cuales hacen que éste se queje por el terrible dolor, que incluso después de su paso de este mundo al siguiente, Mm, parece seguir experimentando de igual manera
ese dolor. O sea, nunca, pobrecito. También ha pasado algo ahí. Hubo un momento en el que hubo un temblor. A ver, déjame ver bien la historia. Si no mal recuerdo, a ver. Los siguientes, no, alumnos. Ya, aquí. Hubo un terremoto en el cual. Ay, no apunté la fecha. Pero bueno. La cosa es que este hospital sufrió. Esta preparatoria sufrió en algún momento un terremoto. Un terremoto bastante fuerte en el cual se llegaron a descubrir en la parte de lo que era antes el sótano, varios cadáveres en los cuales estaban en mal estado y todo. Y pues eso hizo que poco a poco hubiera más actividad paranormal en este lugar. Mm, Han pasado muchas cosas en ese ahora preparatoria y antes conocido como el Hospital Ferrocarrileros. Si pasan por ese lugar, o sea, San Luis Potosí, pueden preguntar sobre el Hospital Ferrocarrileros que bueno, le van a decir qué pasó y pues todo. Quizás hasta más historias de las que yo he podido encontrar aquí. la mía. Ujú. Hospital Ferrocarril, hospital. Y bueno, eso sería lo que tengo por mostrar. De ahí encontré otras historias por ahí, pero para mí estas serían las más relevantes. Ay, ay, ay. Ahora Tengo sí, miedo. Ah. ¿qué te pareció, Bueno, Kiyoshi? en general, muy interesante todo lo que nos has contado. Más que nada hemos averiguado y hemos descubierto nuevos lugares psiquiátricos Ujú. y también colegios. Y lo que sucedió, ¿no? En sus fechas de inicios, al tiempo que estuvo los hospitales en operación y hasta que concluyó, porque hay algunos hospitales que aún siguen ahí abandonados, ¿no? A la nada, y otros que lo han remodelado o han sido destruidos para poder construir otra cosa encima de ello, ¿no? Bueno, Pero en el siempre en fondo, estos lugares, siempre y siempre van a haber este tipo de historias. Pueden construir un nuevo hospital, pueden hacerlo lo más moderno que quieran, pero siempre va a haber ¿cómo decirlo? Siempre va a surgir una de estas historias. Es, es es como, muy, se puede es decir que es inherente. como un antes y después, ¿Cómo? pues se mantiene, es como si fuera un antes y después, pero se mantiene esa esencia de lo que pasó, ¿no? En ese dicho de la historia. Exacto. O incluso, no sé si habrás escuchado, pero en el hospital psiquiátrico, espera, ¿es un hospital psiquiátrico? El Arco Herrera, ¿es un hospital psiquiátrico? Quiero verificar eso, dame un segundito. Creo que sí, es un hospital psiquiátrico. Psiquiátrico del Arco. Mm, Hospital Larco Herrera. ¿Dónde está? Un Hospital hospital. Minsa Víctor Larco Herrera. Bueno, yo les iba a contar algo que también me había enterado. Al Ah, sí. parecer, a la vuelta de lo que es el hospital, vamos a llamarlo así porque creo que sí es el hospital, ¿no? El hospital psiquiátrico del Larco Herrera, en la parte en la parte trasera hay como una calle y al frente está el parque, ¿no? En ese parque o cerca de ese lugar, a la vuelta de este psiquiátrico, se, se cuentan historias de que hay una mujer que se queja y llora todas las noches y que la gente que trata de ayudarla o hablarle desaparece. ¿Cómo? En el hospital del Arco Herrera, en la parte digamos, la parte posterior de este hospital, hay un fantasma, una que se describe de esta manera. Una señora más o menos de, pues,
30 años, poco más, poco menos, que se pone a llorar a altas horas de la noche con llantos, quejidos y gritos un poco. Y cualquier persona que trata de hablar con ella o ayudarla o algo, termina desapareciendo. No se sabe más de esa persona. Ándale. No me acuerdo bien si cuando me contaron esta anécdota, si es que es a la espalda o había un parque, porque estuve revisando ahí y en la parte posterior del hospital no hay un parque, hay una calle. El parque está a una cuadra más atrás del hospital. También hay otro parque que está más o menos al lado. No sé si se referirán a ese o al de que está más atrás. Pero bueno, también es para complementar un poco el tema, ¿no? De que también ha habido ese evento paranormal ahí. A ciertas horas de la noche, supongo, ¿no? O de la madrugada. Claro, Presenta un espectro, un ujú. alma, un ente. ¿Tú tienes Presenta un alguna poquito. historia más sobre hospitales? O bueno, esto le voy a decir a los que están viendo el podcast. Hacer avanzar con este podcast sobre el tema de hospitales ha sido un poco difícil porque por alguna razón todas las historias de hospitales tienen que ver más con psiquiátricos que con hospitales netamente. Claro. No sé si tú has tenido el mismo problema, Kiyoshi. Mm, no, creo que no. Mira, yo me he percatado de eso porque, mira, de los hospitales que yo te he hablado, todos son, casi todos son psiquiátricos. El hospital de Pripyat, ok, ese sí se salva porque no dice nada de volverse un psiquiátrico. El Waverly Hills Sanatorium es en inglés básicamente eh, psiquiátrico, un hospital o un sanatorio mental. El hospital psiquiátrico de Gonjam, el Trenton State Hospital, que creo también es considerado un psiquiátrico, corríjame si me equivoco, y recién el Hospital Estatal de Topeka, son los únicos que hasta ahorita no son hospitales psiquiátricos. Pero a pesar de eso, se ha habido casos de eso. Ujú. Ya Yo o tal creo... vez, Ujú. yo creo que tal vez te parece que sí han llevado esa especialidad, se podría decir así, de psiquiátrico, pero le han querido poner otro tipo de nombre. Me parece Mm, posible. sí, pero quizás yo estoy siendo muy literal, ¿no? Pero la idea era hacer un podcast sobre hospitales. Y ojo, no digo que no haya contenido, pero me pareció extraño que siempre que se hablara de hospitales, siempre saliera el tema de que o es este hospital psiquiátrico o hospital sanatorio y todo esto. Están como Creo un que poco también tiene que ver relacionados. mucho con lo que es el tema del terror y tal vez por las películas también podría decirse. Como fenómeno siniestro, ¿no? Que creo que Claro el que hospital de a fenómeno veces siniestro es un al, psiquiátrico o es un al, hospital tal cual. ¿cómo se llama? No sé, pues, porque una gente se inspira, ¿no? Se inspiran para hacer una película por esos tipos de cosas. Y dice, ay, este es un hospital, comienzan a averiguar la historia, que la historia fue así, y así, y así, y así, y así, y, ¿no? Y empiezan a escribir un guión, tal vez, y lanzar y decir que han hecho, aunque claro, que puede ser que haya hechos basados en hechos reales, como tal vez eso de la ciencia ficción, como se dice, ¿no? En las películas. O sea que es más ficción, pero a ver, déjame ver aquí, porque creo que el hospital en el cual se hizo Fenómeno Siniestro, creo que era un psiquiátrico. El programa solo consta de 5 capítulos plenamente realizados, los cuales nunca se publicaron. La película en realidad se trata de un sexto capítulo. Se tiene más de 72 horas de grabaciones, visualizar, tal. Lance Preston. El equipo está formado por Lance Preston, abandonado. Ahí está. Irán directo al tenebroso y abandonado hospital psiquiátrico de Collingwood. Es un Hollywood. psiquiátrico.
¿Cómo? Creo que también para aquellos tiempos de los 90, si no me equivoco, ¿no? No, esta En- película fue hecha en los 2000. no, o sea, está hablando sobre los temas de hospitales psiquiátricos es en Europa, en Asia o tal vez acá en Latinoamérica. Ujú. Eh, Hay que comentar que siempre ha sido ¿cómo se dice esto? Ha sido hospitales donde se sabe, ¿no? En los hospitales se dan la mayoría de especialidades, entonces para aquellos años de psiquiatría les han mandado para prácticamente han internado a los enfermos, ¿no? Porque como uno dijiste, o sea, a enfermos mentales, ¿sabes? Les mandaban para allá a área de psiquiatría y se quedaban y investigaban, tal vez creo que el hecho de que no sé qué estoy hablando, pero creo que me huevié del tema, pero creo que el punto que me quiero ir es que no sé si es cierto o no, pero creo que ellos mismos experimentaban con los pacientes para averiguar qué es la enfermedad. ¿Te refieres No a... estoy ¿Te refieres entendiendo. a que, bueno, a ver, creo que te entiendo, a ver, corrígeme si me equivoco. Ya. Yo creo que tú estás hablando de que cuando alguien tiene una enfermedad mental, como en ese tiempo, no había una ciencia correctamente, o bueno, no había un procedimiento psiquiátrico como tal en su momento, todo lo Claro. tomaban como, ah, debe ser un problema de salud y los ponían en el mismo lado. O Mm, sea, si es un no, tema o de sea, salud, debe ser un tema de un hospital. claro, por supuesto. Puede ser, porque creo que, bueno, eso estábamos hablando antes de empezar el podcast, de que todos los hospitales, al menos los más grandes, tienen un área psiquiátrica o un área de salud mental. Claro. Creo que al menos los hospitales que nosotros o también el público puede decirnos, ¿no? Si conocen un hospital más o menos grande, siempre tiene un área de psiquiatría, un área dedicada a la salud mental de las personas. Pero es como que otras áreas también, ¿no? Pero si nos basamos en aquellos tiempos, es como que no había eso todavía especialidades, así por decirlo. Ujú. Entonces a todos los metían en el mismo saco. Decían, oye, este está enfermo, no sé, tiene algo, hay que, no sé, pues tal vez pastillas. Con eso se les pasará, o estar un tiempo internado en el hospital, ya se le pasa. Y puede regresar a casa, pero en este caso los dejaban ahí abandonados, pues sí, por así decirlo, ¿no? En el hospital. Yo Y siempre, los atendían bien o también mal, ¿no? yo siempre había creído que un psiquiátrico o un hospital psiquiátrico era muy distinto a un hospital, digamos, de salud normal. Pero creo que están cada vez más relacionados. Bueno, para mí al menos es más alentador porque en cierto momento hay personas, bueno, he estado viendo un poco Doctor House y por eso que también me he demorado en investigar para el tema. Pero Claro. siempre que he visto, bueno, en el caso de Doctor House, las pacientes que tienen alguna enfermedad bastante fuerte, ya sea algún tema oncológico, por no decir la C palabra, ¿Mm? eh, ya sabes, can ¿Mm? oncológico, ¿Qué, qué? oncología. Ya, pero no entiendo, no entiendo. ¿Sabes de qué estoy hablando? ¿De qué enfermedad? Ya, ya. Ya, básicamente cuando alguien tiene ese tipo de enfermedad, siempre tiene que ir de la mano de un psicólogo, un psiquiatra, porque el tema es muy fuerte y pues básicamente choca con la salud mental. O también si tienen algún problema de algún amputado o etc., también tienen que ir un psiquiatra, un psicólogo o algo Claro. Yo para creo ver que ese tema. dependiendo de la especialidad o de lo que tenga el paciente, Ujú. siempre tiene que entrelazar de una u otra manera lo que tiene que ser con la especialidad de psiquiátrica, ¿no? Psiquiátrico. Salud mental, vamos a decirlo para... Ya, claro, claro.
para ver sobre, como dicen, ¿no? Para no estar loquitos, como se le dice. No digas eso. Yo siempre lo digo y lo diré sí. Pero no, no creo que tenga algo de malo la palabra loco, porque al fin y al cabo ven la Se salud dice mental que, de las bueno, personas. normalmente no se dice porque es un poco despectivo, ¿no? Solamente se Bueno, dice problema de salud mental, ya está. bueno, está bien, problema de salud mental. Yo creo que igualmente, es como decir, un caso, no sé, un caso muy fuerte podría ser el asesinato de una persona y que tú lo veas o seas presenciado, y te causa un trauma, entonces tienes que ir sí o sí para que te podría decir superar esa vivencia, ¿no? Esa parte vivida. Claro, pero yo también lo estoy viendo del tema, por ejemplo, ¿no? Que estos casos sí los ven, pues directamente en un hospital, el cual es el Claro, tema oncológico, el tema de alguna extremidad perdida, que, por ejemplo, que alguien pierda alguna sensibilidad o tenga algo que lo va a afectar de por vida, pues tiene que ir claro, también a estos claro, lugares sí, y ahí pues lo tiene que ir, ¿no? si está cerca el centro psiquiátrico o el centro de salud mental, va a ayudar a esa persona. O también, no olvidemos que en todo hospital también tiene su lado de morgue. El morgue. Ujú. Sí, de hecho, de ley que tiene que tener muy aparte ¿no? De la morgue. Especies. ¿Y eso qué significa? Que hay personas que han perdido familiares o han perdido seres queridos o personas cercanas y también van a necesitar un poco de esa ayuda psicológica. Aparte Como, que como dije también hace poco, casi al inicio del podcast, en algunos es más o menos cierto esto de que todos iniciamos y también terminaremos en un hospital. sí, Ujú. debería ser por alguna enfermedad La o mayoría, algo. la mayoría, siempre hay personas ahí que empiezan y terminan ahí, en un hospital. Entonces, lo bueno es que ahora actualmente las personas creo que ya son un poquito más, son más comprensibles, así por así decirlo. Entonces, te pueden apoyar y ayudar, ¿no? A sobrepasar o Sobrellevar. superar, sobrellevar o superar un trauma psicológico, un trauma, bueno, de los derivados en Ujú. general. Pero si hablamos de aquellos años de los 80 o 90 o 70 si es que llegara a pasar, creo que ha habido Bueno, casos, ¿no? también, también estamos hablando de hospitales que fueron construidos en el año 1800, un siglo Entonces, pasado incluso. aquellos años, entonces, el área de medicina, tipo decirlo, no, enfermería, medicina, doctorado y esas cosas, doctores, disculpa, Ujú. eh, no era no era tanto como ahora, ¿no? Que hay más especialidades. Hoy ya han descubierto muchas cosas y hay pruebas que puedan sanarse. Bueno, se estoy dando huevadas, creo ya. Pero a lo que me voy es que comparando a aquellos años donde no había muchas especialidades y no había muchos conocimientos, entonces uno podría pensar que es una enfermedad, vamos, como una tos, una gripe, se puede decir, y a los 3 días puede estar en casa. Cambiando como ahora que ya hay especialidades donde uno puede verse, tratarse, hasta chequearse y decir, ah, ya tú tienes esto, tienes lo otro, entonces vamos a poder Es lo bueno hacer una que limpieza. gracias a los avances tecnológicos y científicos, los hospitales cada vez han mejorado poco a poco, ya sea tanto en su atención, en poder diagnosticar y obviamente pues encontrar una manera en la que se puede curar o tratar ciertas enfermedades. Y quizás es por eso que siempre tenemos muchas historias referentes a estos lugares, porque de cierta manera han pasado cosas bastante fuertes ahí y incluso cosas que no podemos explicar y al menos tener estas historias, tener este tipo de eventos, quizás hasta nos ayudan a entender cómo se sienten las personas en esos lugares y poder ya sea ayudarlos o también entenderlos por el tema de lo que puede estar pasando ahí.
ya sea que estén pasando por un momento bastante problemático o eso, ¿no? En ese hospital. Y bueno, entonces vamos a reaccionar al video que les había dicho. Gonjam, el hospital embrujado. ¿O cómo se llamaba? Vamos a ver qué tal es. Hospital maldito, Gonjam. A ver, En deme Corea un del Sur. momento. Deme un momento, porfa. No lo encuentro. No lo encuentro, pipipi. 8:30, ¿no será? Sí, pero tiene que darme aquí el... Ya, a ver, voy a darle aquí. Ya de frente. No, soy un gato. Un gato. ¿Por qué no se reproduce? No carga. Creo que no. Ay, es porque estoy cargando todos estos. A ver. Pi, 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 pi. Pi, 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 pi. Pi, 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 Problemas pi. técnicos. Kiyoshi, entretenlos. Pi, 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 pi. ¿Quién se Pi, pi, casa? pi, pi. Pi, 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 pi. Oye, ahora no sale, ¿no? Está mal, No. ¿Por está qué mal. justo ahora? Yo tengo acá un dato psicológico. Oh, mira, una llama. Gracias. ¿Por qué siempre cuando hemos hecho alguna que otro podcast, Ujú. siempre pasado estos fallos técnicos? ¿Quieres la respuesta real o la respuesta interesante? Las dos. Bótamelas todas. La respuesta interesante. Puede ser que tenga algo que ver el fantasma que una vez tocó acá en Ajá, mi ropero. Ujú, y que también borró uno que otros podcasts ahí. dijo, Hoy no, este podcast es aburrido. Pac, eliminar. Este me interesa. Pac, borró archivar. los buenos. Borró los buenos. Es que seguramente en esos podcasts no hablamos de él, ve. Hay que hacer una entrevista, creo, un día. Entrevista con el fantasma. Díganos, señor Amigo, fantasma, ¿qué Pero, nos puede decir? ¿qué hace usted para poder generar miedo al... ¿Qué sería, no? Ahí está, por fin. Y ahora sí, Ya. Y ese fantasma puede chuparme bien la verga. señor fantasma. ¿Su hora laboral es tiempo completo o parcial? ¿Y por qué solo trabaja en madrugada? ¿Le pagan horas nocturnas? ¿Y recibe bono, gratificación? Por cagarme la PC y cargarme varios programas que no deberían. Encima quieres que le pague. Dice, no, ¿de qué sería, no? Será cagada. ¿Y cómo le pagas a un fantasma? ¿Y cómo sería el dinero? ¿Invisible? Ni ¿Tiene ellos, algún ni ellos lo tiene ven. Te pago con un... almas. Ay, ay, ay. Sepultura. A ver, ya debería estar. Ya, ya. No. Ay, menos mal. Quedó. Ya, y esa es la respuesta interesante. La segunda respuesta. Yo soy Gil y no sé usar OBS. Ok, el Gil y mira Gil. Por eso te dije, ¿cuál quieres? ¿La respuesta interesante, la respuesta o la triste realidad de no sé usar OBS? Eh, siempre cuando grabamos, siempre que grabamos, hacemos un podcast acá con
Corvo, Espérate, ya está empezando. se ven cosas extrañas. ¿Cómo terminamos Vamos aquí? a ver, Espérate. ¿escuchas algo? Tenemos que ir a propiedades. Bueno, me lo editan eso, por favor. Más chamba para mí, ¿por qué? Ahora les voy a contar una triste historia de un pollito que se fue con su amigo al colegio. ¿Estaba Y vivo o cuando estaba muerto? el pollito me dijo que si yo lo aplaudía, pero y si sonaba es porque estaba vivo, pero si él sonaba y no lo aplaudía es porque estaba muerto. Y el pollito se juntó y justo apareció el gato Ronrón y se fueron a una pollada. Pero como era pollito, entonces pollito, bueno, no pasó mejor vida. A Porque ver, el gato listo. Ronrón se Antes de que comió. sigas con tus delirios, veamos. Gonjan, Hospital Maldito. El tráiler. Llevemos psiquiatra. ¿Cómo terminamos aquí? Parece que es la 402. Del director de Epitafio. ¿Se nos permite entrar a este lugar? Uno de los 7 lugares más terroríficos del planeta. ¡Ja! Yo se los dije. Llevaremos una GoPro cada 2 personas. A una El GoPro, lugar más embrujado en Corea. También lo dije. Esta es la entrada principal. Si entramos, Moriremos. moriremos. Finalmente en pantalla gigante. El experimento de Gonjam comienza ahora. Atrévete a experimentar. Aquí hay fantasmas. Este es el resumen de nuestro programa. Asombroso. ¿Qué pasó? Nunca había estado en un lugar como este. ¿Hay alguien más en este lugar? Los rumores eran reales. ¿Qué pasa aquí? ¿Un pozo? Prepárate ¿Qué es? para experimentar el terror. ¿Dónde? ¿Dónde están? Ay, no va a cantar. Ok, promete. Yo quiero verla. No me convenció de todo el tráiler. Es como que decir, wow, qué tal película. Quiero ver. A mí sí, porque me recuerda a Fenómeno Siniestro. No, creo que hasta el tráiler de Fenómeno Siniestro es más interesante que este. Ah, claro, pero aún así me gusta. Pero es así, ahí también vi el detalle. Para hacer un video eh, de metraje encontrado, este es un subgénero del cine, ¿no? En el que es como que tratan de hacer la ilusión de que este metraje ha sido recuperado de alguna cámara, celular o de algún medio audiovisual que se haya recuperado de algún evento que haya sido bastante extraño. Es Creo por que el- eso viene ya de... No me suele parecido a una película que he visto. Sí, se llama fan footage o metraje encontrado. Ujú. Tienen esa estética de, por ejemplo, Rec. No sé si has visto Rec. No, no, Sí, Rec toda no, la saga. Rec no, me estoy equivocando. Ya, una de ellas sería Fenómeno Siniestro. Otro, otra película así sería, bueno, Rec también un poquito, la uno. ¿Qué más? ¿Cómo se llama esto? VHS, ahí está. VHS, ¿SIDA? ¿Cómo? ¿El SIDA? ¿Para qué te pregunte? Es el video antiguo, ese de que venía en caseteras grandotes. Ah, ya, que era un ladrillo.
Nos van a desmonetizar. Yo he dicho solamente he dicho sí y luego he dicho da. Ya no he dicho nada malo, así que ven con Voy a razón, editarlo. abachamos para ver. Para mí, contraten al fantasma, ya no quiero. Muy pronto habrá una colaboración de una entrevista por primera vez en el mundo, en la historia, acá en Proyecto Cero, con un fantasma de verdad. El fantasma del ropero, que traumatizó al pobre Corvo cuando era una pequeña avecita. Estás borracho, ¿verdad? No sé, creo que sí, estoy dando huevadas. Bueno, chicos, ese trailer lo vamos a ver, el video de Corvo, acá en un proyecto, en programa. No bueno, podemos verlo. No, no podemos, porque no se puede mandar así un video de una película tal cual, es ilegal. Una video reacción. Siempre y cuando no mostremos la película, porque el Mm, problema sería mostrar la película como tal. Lo que podríamos hacer, y es algo que ya creo que ya podríamos ir implementando, sería hacer un watch along. eso. Básicamente nosotros en un canal de Discord proyectamos la película de manera Ujú. legal, obviamente, compramos la película, no te preocupes, yo la compro. Y ya la veríamos con distintos suscriptores o gente que diga, oye, podemos verla tal día. Nos coordinamos, nos conectamos a la llamada y empezamos a ver el video. Eso sí, solamente se verían nuestras caras y distintas personas que estarían en Discord y a la vez en el stream Ya, reaccionando. ya te entendí, sí, sí. Y de fondo creo que sale solamente el ruido, creo, ¿no? La bullita, eso. Claro, solamente un ruido bajo, como para más o menos ubicarte en qué parte de la película estás, pero solamente un pequeño ruido. Y en el medio ahí. No, ni siquiera se puede ver, ¿no? ¿Cómo? Solo son video reacción, digo, pero no se puede ver nada de la pantalla de la película o serie que estés Sería viendo. solamente enfocando nuestras caras, o nuestros avatares en este caso. Entiendo. Ujú. Ah, y verdad, no sé si has escuchado del Puente Benavides. El bien ahí, ya. Ya, al parecer es un lugar donde hay un espectro asesino. ¿Cómo es eso? Básicamente hace pues lo que hace la mujer de la curva o la niña que está en la carretera. Se pone en medio y hace que otras personas o la atropellen o pues genere accidentes ahí. Y incluso tu tío, tu chochera, Anthony Choi, también habló del tema. El, el puente Benavides, fantasma. Hay Allá, bastantes este era historias. como. Él era Podríamos, el. podríamos narrarlas. Ya, normal, me gusta. Pero cuando me recupere de la gripe. Porque la país no es así. Pe, pe, pe. No sé, me ha picado bastante la garganta. ¿Qué ahora se estaba haciendo, weón? Saliendo cuando había lluvia. Garganta profunda. Ya. Cagón. Bueno, ya, pues, normal. Entonces, el próximo programa, ¿cuál sería? Creo que podríamos hablar del puente Benavides y contar las historias que hayamos encontrado. Mape. Ujú. O si no, también podríamos hablar de historias Ujú. de hospital, no, de hospitales, no, de puentes, digo, de carreteras o cuentos de taxistas, porque va a sonar un poco raro, pero pues me transporto mucho en lo que es un taxi, básicamente, Ya. y pues Se básicamente puede. porque tengo que irme a lugares bastante rápido y no puedo esperar
el bus, así que... Y también son lugares medio metidos, así, en el centro de lo que es Lima, y pues por eso me movilizo más con taxi. Quizás un día me compre un carro, no sé. Pero ya, la cosa es que me movilizo mucho en taxi y siempre he escuchado varias historias de taxistas. Unas que otras más, bastante aterradoras, la verdad. No, sí, las historias de taquitos son, pero uff. De verdad. Algunos sí son, es decir, no te creo nada, no, de verdad, en serio, sí me pasó esto, me pasó lo otro. Y, y nada, pero sigo aquí, ¿no? A ver, Mátalo, no puedo creer. sí, he escuchado de, por ejemplo, de, de entre fantasmas que se quedan en la parte trasera del conductor, personas que aparecen enfrente del taxi, o personas que, por ejemplo, que han llevado aparentemente a una persona a casa para ayudarlas y desaparece. Ujú. También hay Eh, lugares que también son eh, conocidos como, por ejemplo, ¿no? El Puente Benavides, la curva de Chorrillos, no, la curva de, bueno, cerca del cementerio que está por Puente Alipio. Cuéntame, no lo ubico. ¿Mm? Cuéntame. ¿Hay un cementerio ahí? Sí, el que está, te ubicas en Puente Alipio, vas como quien se quiere ir para Chorrillos, ¿Ya? ah, Ah, en esa esquina, el, bueno, en la el curva, cementerio de policías. creo que sí. No me ¿Tiene acuerdo nombre? cómo se llama, pero hay un cementerio ahí. Es un cementerio gigante, gigante. Es de policías. Ya. Creo que es de policías, pero no me acuerdo el nombre. Sí, por ese lado ha aparecido un montón de cosas, personas que se convierten en animales, fantasmas, e incluso, bueno, les doy un adelanto. Mm, Bueno, yo estaba yendo con un taxista en el cual pues ya era de noche y entre la conversación y todo surgió el ya. tema de, por ejemplo, eh, ¿alguna vez le ha pasado algo paranormal así, ¿no? Que le hice esa pregunta. Porque Ya. siempre tienen una buena historia para contar. Y esta no fue la excepción. Él me contó que él estaba más o menos por la Panamericana a las 11:30 de la noche, casi llegando a la medianoche, Ya. y era su última vuelta antes de regresar a su casa. Él iba toda la Panamericana, se fue por Atocongo, de Atocongo se fue hasta El Lipio y dando más o menos la curva encontró a un señor. Un señor que tenía pues traje, corbata y un sombrero. Un sombrero de estos un poco antiguos y un maletero. Bastante normal. El señor no pensó mucho en la apariencia del señor, ¿no? Y pues como lo llamó, pues lo hizo pasar. Le dijo, ¿a dónde lo llevo? Le dice que lo deje por el... terminando la... ¿Cómo se llama esta calle? Terminando la escuela de policía. Entonces, él dijo, bueno, le dijo el precio, le dijo nada menos. El, el cliente le dijo nada menos. No, ese precio nada más. Dijo ya. Y cerró la puerta y sintió el peso de la persona entrando al taxi. Es lo que Ujú. pasa. Normalmente si es que una persona sube al taxi, pues tú sientes el peso. Claro. Ujú. Bueno, aparte que el asiento de la fase 1 de poner cuando sentado. No solamente eso, sino que pues el propio taxi cuando está vacío está normal, digamos, tiene un cierto peso y una vez cuando se sube otra persona, tú lo sientes. Es algo que pues los taxistas pues saben, ¿no? Que pues ya pueden saber si por el peso pues saben una, dos o tres personas. Normal, es algo que se siente. Y pues él sintió el peso y entonces él entendió que aceptó el precio y fue rumbo a final de la escuela de policías. Pasó un rato, iban pasando
Iban pasando todo el cementerio, iban llegando casi al grifo, y antes de llegar a la esquina para voltear por la escuela de policías, el señor se dio cuenta que atrás no había nadie. Él no se asustó en ese momento. Él dijo, de repente está echado, pudo echarse a dormir. Y revisó y no había nadie. Hola bien. No había nadie. Mm. Él en ese Mm. momento, bueno, todos nosotros nos, nos invadiría el miedo. ¿Qué pasó? ¿Por qué no estaba ahí? Yo sentí que esa persona entró, cerró la puerta y todo. Pero el señor, muy tranquilo, quizás ya cansado, dijo, bueno, me regreso a mi casa. Y dio media vuelta y se fue. ¿Cómo? Él no le importó y se regresó a su casa. No. Él vive cerca de esa zona, por eso él dijo, pues bueno, no está, pues no importa. Y se fue a su casa. O sea, lo llevó al fantasmita con tu casa. Bueno, aquí está la cosa. Después de una semana, aproximadamente una semana, habló con otros taxistas ya más ancianos, más que han pasado más años, o sea, mayores que él. Él en ese momento, pues dice que estaba en sus 30 por ahí, era joven. Y pues habían otros taxistas que ya llegaban a los 60, 60 y algo. Él habló con ellos sobre la anécdota y ellos le preguntaron, ¿qué? ¿Dónde fue? Fue por la zona de Puente Alipio, por ahí. Y dijeron, ¿y no te ha pasado nada? No. ¿Por qué? ¿Qué debería pasar? Y le cuentan que hay otros taxistas que también han tenido una experiencia con ese fantasma. ¿Y qué pasó? Pues a la semana, de alguna u otra manera, fallecieron. ¿Todos? Hasta ahora sí. Mm. Pero ¿qué pasa? Al parecer, si es que tú no le tienes miedo, pues no te hace nada. ¿Cómo lo descubrieron? Aparentemente con él. Como él no le tuvo miedo y pasó más de una semana y nada, pues porque eso pasó en sus 30 por ahí, y ya estaba más o menos a mediados de sus 50 y no le pasó nada. Escéptico. Ujú. Por esa zona es la que algunos taxistas ya a esas horas ven a ese espectro. Por ejemplo, en la Panamericana Sur también. A ver, cuenta. No, porque eso va a ser para el próximo capítulo de Proyecto Cero. Ahorita no. Ah, mira. Pero bueno, ya les conté una de esas historias de taxista que para mí es bastante, ¿cómo decirlo? Volvió y perturbador. Exacto, porque es casi como el fantasma del aro, ¿no? De que lo ves y dice 7 días y pues que eso, ¿no? Ripeas. Ganch. Y es como que tenemos uno aquí. O sea, ya tenemos por aquí en la zona de Villa Salvador, tenemos a una mujer vampiro. Sí, también hay una vampiro por ahí. Una vampiro Ah, caníbal o algo así. por acá. Tenemos caballos fantasma, tenemos soldados que están por ahí. Básicamente toda esta zona del sur está inundada de fantasmas. Por acá. Sí, pero mejor no digo nada. No borres. También aquí un fantasma en un ropero, Sí, es verdad. Bueno, que jode chicos. peces. Bueno, eso ha sido todo, chicos. Esto ha sido todo por hoy, chicos. Espero que les haya gustado. Ah, ¿verdad? Hoy, Y, espera, ¿no que ya les habíamos puesto nombre a los que ven el podcast? ¿cómo se llaman? ¿Cuál es su apodo? Su nick.
¿Tú crees Entes más? del más allá. Ok. Entes del más allá. Nos vemos, internautas. Cuídense. Los nombramos para luego olvidarlos. Perro. Ni modo. Ya he sido. ¿Qué estamos haciendo? Estoy viendo, no voy a hacer. La próxima te dejo dormir. Bueno, espérate, ya cerramos el programa, todavía no, ¿no? Sí, estamos cerrando ya. Ah, ya. Ya, yo lo termino de decir, ¿ok? Bueno, chicos, eso fue todo. Muchas gracias por ver un podcast más. Esperamos verlos en el siguiente y chao. Nos vemos, Nos vemos. Entes del más allá. internautas. Te voy a mutear.